Estamos realizando una serie sobre la familia. Habíamos hablado de Génesis 1 y 2. Dios deja al mundo y al ser humano, varón y hembra, casados, con la orden de fructificar y multiplicar y gobernar el mundo para Él. Y entonces brincamos a otros pasajes de la Biblia donde Dios organiza la familia, porque después vamos a volver a Génesis 3 a ver qué pasó, porque Dios tiene que organizar la familia. Si Dios hizo al hombre perfecto, bueno, entendido, algo pasó, y eso pasó en Génesis 3, el pecado del hombre. Entonces estamos brincando y estamos en medio de una serie sobre la importancia de la familia, y esta parte se llama Restaurando la dignidad de la familia. Restaurando la dignidad de la familia. Y en su ley, Dios colocó a la familia como la fuerza motriz de la sociedad. ¿Se acuerda? Que hemos visto que los padres, como el versículo que estamos memorizando, que no memorizamos bien, que los padres debían entrenar, discipular y enseñar toda la palabra de Dios a sus hijos, porque la palabra de Dios cubre cuáles cosas, solamente el día de reposo. ¿Acaso la palabra de Dios solo toca la iglesia? No, tocaba relaciones personales, todas, tanto en el hogar como en el lugar de trabajo como en el país. Tocaba el trabajo, leyes justas de trabajo, la justicia en la sociedad, recreación, un montón de cosas tocaba la ley de Dios. Por eso los padres eran encargados con entrenar, discipular y enseñar toda la palabra de Dios. Las familias, ¿se acuerdan que vieron que ellos elegían a quiénes en la sociedad israelita? ¿A quiénes elegían? A los jueces, al mismo rey. Los ancianos ungieron a David. Vea qué lugar tenían los ancianos, los abuelos. Algunos ancianos eran reconocidos y debían aconsejar a los reyes. Había consejo de ancianos para tiempos de guerra. En fin, estamos haciendo resumen. Dios estableció lo que todos los países del occidente antes reconocían, porque todos los países del occidente se nutrían de la Biblia, del cristianismo. Y antes reconocían que la familia es el fundamento de la sociedad. Pero, hay un pero triste hoy. La familia hoy ha sufrido porque entre más se ha alejado los países de su fundamento bíblico, más está sufriendo la familia, su dignidad y su lugar. Yo necesito hacer un repaso rápido. Yo sé que no todos nos gusta la filosofía. Debería gustarle la historia, ¿verdad, Carla? Carla es nuestra profesora de historia. Yo soy también historiador. Nos debe gustar. Y yo les pido su paciencia para hacer un pequeño repaso filosófico de cómo hemos llegado a donde estamos. Porque no podemos hablar de opiniones de lo que yo crea acerca de nuestra sociedad y el mundo de hoy si no sabemos cómo llegamos a este punto. Entonces, por favor, le pido dos cosas. Su paciencia, pero su atención. Su atención. Y si esto te estimula a estudiar más sobre eso, le animo. El racionalismo del siglo XVIII. Estamos hablando de los 1700. Los nombres: Voltaire, Jean-Baptiste Rousseau. Exaltan al individuo autónomo. Expulsan a Dios y por ende su palabra de la sociedad. Rousseau fue criado por familia reformada, lamentablemente. Voltaire a veces decía que creía en Dios, pero no era el Dios de la Biblia. No sé si creían en Dios, pero en el área pública ellos no veían que ni la Biblia ni Dios tenía lugar.
Entonces la pregunta es, ¿qué ofrecieron? Porque estos dos fueron muy formativos para la sociedad posterior europea. ¿Cómo se debe organizar la civilización? ¿A qué le daba el poder organizador? Al Estado. Thomas Hobbes, 50 años antes, 100 años antes, ya le había dado al Estado sumo poder, tipo de lo que posteriormente surgió como el nazismo y el estalinismo. Segundo paso, vamos avanzando en la historia. El evolucionismo de Darwin y Hegel. Ambos desechan a Dios. Ustedes conocen el darwinismo. Darwin elabora una teoría, muchos dan por hecho, pero sigue siendo una teoría y cada día menos probable, ¿verdad? Pero Darwin elabora su filosofía de la vida que no necesita un creador. Todos nacen del musgo y pues salió el hombre de una ameba. Ustedes nada más que una ameba glorificado. ¿Ah? Y yo no sé de dónde vino la ameba, nunca lo contestó. Pero Darwin pone las bases filosóficas para la biología, que no necesitamos un creador, una Biblia y un Dios. Hegel, filósofo alemán, elabora un concepto de la historia también evolucionista, en que la humanidad es su propio creador. Recuerde la dialéctica de Hegel, tesis, antítesis, síntesis, y así la raza humana de tesis, antítesis, síntesis avanza, evoluciona, mejora. Pero Hegel necesita también un concepto organizador para ese proceso, para que no se salga ¿verdad? del carril. ¿Y a qué le da Hegel ese concepto? El Estado. Llega Karl Marx, aplica Hegel. Karl Marx, un judío apóstata, también desecha la Biblia y aplica a Hegel en forma materialista. Afirma ingenuamente, obviamente, que la tendencia de la historia es hacia un comunismo utópico, en el cual todos compartirán libremente lo que tienen y todos aportarán sus esfuerzos voluntariamente. Pero el camino hacia esta utopía necesita una etapa, adivine, hacia el comunismo utópico necesitamos una etapa en que el Estado sea totalitario para poder ayudar el proceso hacia la utopía comunista. De ahí se bifurca, se diversifica el marxismo en las varias versiones del socialismo que hoy predomina en el Occidente. Al secularizarse el Occidente en los últimos 100 años, desechando la Biblia y Dios como principio organizador para la sociedad, el marxismo se diversifica en los ismos que nosotros conocemos. Feminismo radical, movimiento de homosexualismo, LGBT, cambio climático, aborto. Y fíjese, ¿qué es lo que unifica todos estos movimientos? ¿Qué tiene que ver el cambio climático con LGBT? Todos necesitan un Estado autoritario. No es el pueblo que esté abogando por eso. Se necesitan leyes que se nos impongan. El resultado final es donde estamos hoy en el Occidente, hermanos. El Estado crece, el Estado toma autoridad a expensas de la familia. Deuteronomio 26. Vamos a leer. Solo vamos a leer una parte final. El israelita ha llegado con su cosecha delante del sacerdote para presentar su diezmo.
Y hace una confesión y termina su confesión 10, empezando en versículo 10. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Así tú como el levita, el extranjero que está en medio de ti. Y cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. La familia, restaurando la dignidad y el lugar de la familia. La familia sostenía el servicio, el culto, sostenía a los diáconos y sostenía a los necesitados. Y aquí tenemos un punto importante, hermano. La familia, en la voluntad de Dios, estaba involucrada directamente en promover a Dios como el gobernador y como el proveedor de la nación. Esta confesión que hace el pueblo de Dios ofrendando afirma a Dios como proveedor. Cuando empezaba esa cosecha de cebada, cuando se iniciaba su ofrenda, cuando se inicia una ofrenda de cebada, ¿cuándo? ¿Aló? ¿Cuándo se inicia, cuándo se comienza poder dar una ofrenda de cebada? Cuando se siembra la semilla. Cuando se siembra la semilla de cebada para poder cosechar. Es decir, desde que el israelita salía a sembrar, estaba pensando en el punto final, al final del año. Cuando salía a cosechar, cosechaba consciente de que una parte iba a reconocer que Dios le había dado esta cosecha. Es decir, todo el año, de siembra hasta siega, estaba santificado para el Señor. Todo su trabajo estaba consagrado al Señor, porque estaba a la luz de lo que iba a hacer. Junto con adorar, debía hacer una confesión verbal. Empieza esta confesión en versículo 5, se lo voy a resumir. Dice Dios, llegue con su canasta, con su diezmo, y diga la siguiente confesión. Mi padre fue un nómada, bajó a Egipto, nos esclavizaron, clamaron a Dios. Dios nos sacó con brazo fuerte y mano alzada. Dios nos dio esta tierra, me dio esta tierra, dice el ofrendante. Dios me dio esta tierra, me ha bendecido y hoy me presento para reconocer a Dios. Esa es la confesión verbal que hacía el adorador. Querido amigo, decir la verdad en voz alta es sumamente crucial para mantener la verdad en el mundo, tanto en lo privado como en lo público. Usted sabe, Dios creó el mundo, hizo distinciones, hablando, definiéndolas. Primer día, segundo día, tercer día, divídanse, créase tal cosa. Antes de que existiera el hombre, Dios es el que define las cosas hablándolas. Dios dice la verdad, todo era bueno. Dios dice la verdad de las cosas. Y cuando fuimos creados a su imagen, nos hizo para hacer lo mismo. Decir las cosas en voz alta, decir la verdad. Vamos a poner un ejemplo casero, muy pobre, pero tal vez nos ayude un poquito. Digamos que un hombre está casado con la mejor cocinera, la esposa mejor cocinera de todo el país. Todo el mundo sabe que cocina riquísimo, ¿verdad? Pero el hombre nunca la felicita en las comidas. Han pasado años, todos los días come y finalmente un día la esposita le dice, amor, ¿por qué no te gusta mi comida?
No, no, a mí sí me gusta, dice el esposo. ¿Cuál es la pregunta lógica que le va a hacer? ¿Cuál es la pregunta lógica que le va a hacer? ¿Y por qué nunca me dice? Y cuidado sale con que, ay no amor, si no me gustaba yo le diría. Cuidado. Hermanos, Dios nos ha creado, y yo firmemente creo que esto es algo importante del ser humano. Dios nos ha creado para que la verdad de las cosas no queden como una neurona dando vueltas dentro de la cabeza, como una idea. Dios nos ha creado. No todos, hay mudos y hay otros, tienen su forma de comunicarse también. Dios nos ha hecho seres comunicadores como es Él. Es parte de ser hecho a la imagen de Dios. Y Dios nos ha hecho para confesar la verdad. Todo país tiene saludo a su bandera. ¿Qué significamos cuando saludamos la bandera? Que seremos leales, que amamos la patria, que seremos leales. La iglesia desde temprana edad se llama el credo apostólico, no porque los apóstoles lo escribieran, porque probablemente no, pero muy temprano este credo que resume la enseñanza de los apóstoles es repetido en la iglesia, porque somos confesionales. Y mucho antes en Deuteronomio, 1500 antes de Cristo, la iglesia es confesional y llega y hace una confesión verbal. Y esta confesión es precisamente esta. Y es confesión de la familia. Aquí el padre de familia representa a su familia, pero es toda la familia confesando: Dios es nuestro proveedor. Versículo 11. Te alegrarás en todo el bien que Jehová, tu Dios, te haya dado a ti y a tu casa. Una confesión importantísima de que Dios es el proveedor. No es el gobierno. Mucho menos es tu propia astucia. Muchísimo menos la suerte. La familia era fundamento de la religión sana en Israel, porque la familia miraba hacia Dios como el proveedor. La familia era fundamento de sustento de otra cosa también, del servicio religioso. Más atrás, en este mismo capítulo, en versículo 3, leemos que se presente delante del sacerdote y dejaba su ofrenda ahí. Si usted está tomando notas, puede ver Deuteronomio 14, versículos 22 al 29, donde si vivía muy lejos, el israelita podía vender el producto y llevar el dinero. Dios no estaba complicándole la vida a ninguno, ¿verdad? Era muy práctica la ley. En algunos países los gobiernos sostienen a la iglesia, le dan dinero a la iglesia, pero esto siempre a lo largo de la historia ha debilitado y hasta ha corrompido la religión porque le quitan su independencia. Dios mandó que fueran sencillamente las ofrendas del pueblo que sostuvieran a los sacerdotes, el templo, los levitas, y nosotros los presbiterianos mantenemos este mismo principio hasta hoy. No queremos que nadie fuera de nosotros sostenga, porque no queremos intereses mezclados. Y así proveyó Dios. Los diezmos debían también ser destinados para la ayuda de los pobres, las viudas y los refugiados. Versículo 12, aquí mismo. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, cada 3 años había una ofrenda especial, como nosotros hacemos de vez en cuando, no cada 3 años, cuando haya una necesidad, ¿verdad? Entonces, en el año del diezmo, darás también al levita
los levitas fungían como los diáconos. Los levitas recogían para distribuir y ellos ocupaban también porque no tenían tribu en Israel. Al extranjero, estos extranjeros muchas veces eran refugiados. Si era un extranjero trabajando en el país no le hacía falta, pero si era refugiado, entonces necesitaba una ayuda y al huérfano y a la viuda. Yo bajé del internet este documento de Costa Rica de todos los organismos del gobierno, los ministerios, los diferentes monopolios y las municipalidades. Son 10 páginas. Junto con las municipalidades, adivine cuántos organismos tenemos en el Gran Costa Rica. 322. Quitando las municipalidades, son 241 instituciones, muchas apoyadas por nuestros diezmos. No todos, porque algunos son empresas autónomos, monopolios, como el ICE, la IA, etcétera, etcétera. Busqué, y puede ver señalado en amarillo, los diferentes organismos dedicados a la ayuda de la pobreza, vivienda, familias, PANI, drogas, alcohol. Inclusive hay un organismo, Servicio Nacional de Salud Animal. Estos son 14 organismos de nuestro gobierno. Se estima, por lo general, que un organismo burocrático administrado por los gobiernos, se estima que solamente un 15% de lo que recaudan para ese organismo llega al pobre, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay que pagar salarios, porque hay que pagar carros, porque hay que pagar infraestructura y edificios. Y al final de cuentas llega un 15, a veces menos, a veces un poquito más. Imagínese usted si el gobierno no nos quitara ese dinero de estas 14, para no hablar de las otras 241, que no nos quitara ese dinero, ¿cuántos pobres podríamos ayudar o hasta emplear? Hemos dicho y hemos visto que a pesar de que esto fuera el Antiguo Testamento, los mismos principios permanecen para la iglesia del Nuevo Testamento. Busque conmigo Santiago 1. Dios dice que la familia de Dios, la iglesia, está en la obligación de mantener los mismos principios. Santiago 1, el último versículo de Santiago 1. Se lo voy a leer. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa visita no es con las manos vacías, obviamente. Ve que Dios, hermanos, instituyó la dignidad de la familia en el Antiguo Testamento. Quiere que así sea, así siga. Que nosotros seamos la luz en este mundo como familias. Inclusive dice la religión verdadera. La religión pura no es religión pura si no tomamos en cuenta lo que toda la vida el israelita tenía que tomar en cuenta. Dios es mi proveedor, me ha dado con un propósito de bendecir a los necesitados. ¿Cuántos recuerdan Hechos capítulo 6? Después de Pentecostés la iglesia crece, pero había muchos en Jerusalén, muchos gentiles
¿Y se acuerda el problema que surge entre mujeres? No que sean las mujeres malas, ¿verdad? Pero ¿qué es el problema que surge entre las mujeres en la iglesia primera? ¿Las viudas cuáles? ¿Las viudas? ¿Las viudas? Las viudas judías y las viudas griegas. Qué dormidos estamos hoy. Es porque hay grupos desde el extranjero, seguro. En Hechos capítulo 6, los primeros diáconos son instituidos a raíz de un problema muy práctico de que las viudas no estaban siendo atendidas. ¿Se acuerda? Entonces los apóstoles dicen, tráiganos 6, 7 hombres, ahí sale Esteban, ahí sale Felipe, ¿verdad? Entonces son ordenados los primeros levitas, como nuestros diáconos Gerson y Nathan, para atender a las viudas. ¿Cómo restaurar la dignidad de la familia? Entonces, hermanos, en la sociedad, para que la familia vuelva a ser la luz que Dios quiere que seamos, el verdadero beneficio, la muestra de que hay hogares que creen que Dios es proveedor y que creen que Dios nos ha puesto para representar. Estamos hablando de restaurar la dignidad de la familia. Usted sabe que su hogar, cuando sus vecinos, con que usted no hable, no estoy recomendando que no hable, pero con que usted no hable una sola palabra, pero con que sus vecinos vean una unidad familiar, saben que pueden contar con usted en el vecindario si tienen una necesidad. Los ven prestos y ayudando. Y ven que el domingo agarra a todos los huilillas y se van para adorar al Señor y se vienen felices. Usted sabe que esa muestra, sin decir una sola palabra, es testimonio de que hay un Dios gobernador, proveedor en que usted cree. Toda la ceremonia de ofrendar los diezmos y compartir estas cosas, hermanos, tenía la meta de ¿qué? De destruir el egoísmo. ¿Cuál es el pecado de Lee? ¿Cuál es el pecado de Lee? Del individualismo. Toda esta ceremonia tenía la meta de destruir el egoísmo, de destruir ese individualismo y producir cristianos como Dios, misericordioso, bondadoso. Entonces, hermano, ¿qué necesita hacer usted en su hogar? Padre, madre, escuchen. ¿Qué necesitamos hacer todos nosotros como cristianos, como iglesia? El israelita debía repasar verbalmente la historia de su salvación. ¿Y para qué nos reunimos cada domingo? Para repasar la historia. ¿Qué es lo que representa esto? ¿Qué es lo que representa esto? Repasamos la historia de nuestra salvación. Éramos peores que nómadas errantes. Era peor el asunto que esclavizado a un faraón. Éramos hijos de perdición, esclavos al pecado, reos de muerte. Necesario. Padre, ¿cuándo fue la última vez en su casa que repasó la salvación, la historia de salvación a sus hijos? Hijos, recuerde, Dios creó al hombre perfecto. Nosotros hemos desobedecido, pero mandó a su Hijo por nosotros. Repasar verbalmente la historia. Debemos también pensar en el culto. En esta iglesia todavía algún momento tendrán que pagar salario a su pastor. Mientras tanto, tenemos el privilegio de apoyar al hermano Marvin y la obra en San Carlos. Y para eso está destinada también las ofrendas y los diezmos. Y por supuesto debemos pensar en las
viudas, huérfanos y refugiados. Y por eso la canasta de misericordia, ¿dónde está? Hoy se traía ahí atrás. Gracias a todos los que se apuntaron. Y no olvidemos nuestra canasta también, porque eso es una forma tangible que nosotros podemos hacer el aporte, además de los diezmos y ofrendas. Es decir, hermano, el cristiano entiende que su dinero todo no es suyo. Es más, realmente todo viene de Dios. Y le honramos devolviendo una parte en señal de que Él es el proveedor, Él es el gobernador. En su familia, entonces, hermanos, debe tomar pasos concretos para educar a su hijo que sea dadivoso y no egoísta. Nosotros nacemos egoístas, por eso esto es una lucha. Esto es una lucha. Desde pequeñitos, mío, no hay que enseñarle a decir míos. Usted sabe que nunca se tuvo que enseñar a ningún a decir mío. Tampoco a decir no. Eso como que nacen con esas dos palabras, ¿verdad? Usted necesita utilizar su creatividad y su inteligencia que Dios le ha dado. Mi esposa, cuando teníamos nuestros hijos en casa, cuando ella horneaba un pancito, se lo mandaba a las vecinas, que ahí están. Bueno, una ya se murió, la otra, doña Carmen, con sus hijas, está ahí enseñando a nuestros hijos a ser compartidores. Usted debería, padre, madre, enseñar a su hijo a ofrendar en la iglesia desde pequeño. Dale una monedita para que cuando sea grande le dé vergüenza si pasa la canasta de don Gilson y no le eche nada. Porque debería darnos vergüenza si Dios nos ha dado y yo no quiero responder. Y por supuesto debemos volver a las raíces. La instrucción de la palabra de Dios. ¿Cuándo? Según Deuteronomio 6, ¿cuándo? ¿En la casa? ¿Dónde? En la casa y en la calle. ¿Y cuándo? En la mañana y en la tarde. Esto tiene que ser primordial. Hermanos, niños, ¿qué representa el pan y el vino? Chicos, ¿qué representa el pan y el vino? ¿Qué representa esto? ¿Qué es lo que hacemos con la cena? Josué. Su cuerpo partido en la cruz, ¿verdad? Porque ahorita lo vamos a partir. ¿Y por qué celebramos esto físicamente y audiblemente? ¿Por qué los domingos celebramos esto, hermano? ¿Por qué hablar de sangre? Porque la cena nos recuerda, así como el Evangelio nos recuerda, el precio de restablecer nuestros hogares. El precio de redimirnos a nosotros y el precio de restaurar la dignidad de nuestras familias. El precio fue nada menos que la vida del Hijo de Dios. Y nosotros celebramos la cena y escuchamos el mensaje del Evangelio, dándole a Dios el honor y las gracias porque envió a Jesucristo. Nosotros todos hemos fallado. Nosotros estamos hablando de familia, hemos fallado personalmente, hemos fallado de mil formas, pero hoy como familias hemos fallado también. Hemos fallado. Y Jesucristo muere por nuestros hogares, hermano, para que volvamos a ser. Si la sociedad nos reconoce o no todavía, no importa. Nosotros vamos a procurar ser lo que Dios quiere. Y si nosotros enseñamos a nuestros hijos y ellos enseñan a sus hijos, un día Costa Rica podría dar vuelta en su camino. Podría dar un giro para lo sano. La cena nos recuerda el precio, pero también el propósito
el propósito de nuestra salvación. Cristo dijo a sus discípulos, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y el propósito, Padre, su propósito en su hogar es servir. Servir a su mujer, servir a sus hijos. Sí, siendo cabeza, como Cristo, que dio su vida. Madres, su llamado es servir a su esposo y a sus hijas, sus hijos. Y como hogares, Jesucristo murió, pagó el precio de nuestro rescate. Y esta cena que celebramos ahora nos confirma, nos sella y nos señala el propósito para lo cual Cristo vino. Restablecer la dignidad de nuestros hogares. Amén. Oremos. Padre Jesús, gracias. Padre, no merecemos que tú nos hayas tomado en cuenta otra vez, pero lo hiciste. Y en Cristo Jesús pagaste nuestra culpa, cubriste nuestras penas. Y Cristo nos diste el supremo modelo de no querer ser servidos. Padre, destruye el egoísmo en nosotros, destrúyelo. El individualismo que tanto nuestra sociedad infunde en nosotros. Ayúdanos a poder identificarlo y derribarlo en nuestros corazones. Ayuda a esta iglesia, Señor. Hay padres descuidados que no están instruyendo a sus hijos. Dios, ayúdalos. Ayuda a todos nosotros a ser más agradecidos contigo, respondiendo como tú nos has manifestado cómo responderte. Y pedimos por tantos hogares, oh Dios, que no te conocen, no tienen gracia, perdón en el seno de su hogar, no conocen qué es tu amor. Por lo tanto, pedimos por ellos, Dios, que de una forma u otra, la palabra del Evangelio de Cristo también pueda llegar a ellos. Úsanos a nosotros si es tu voluntad. En el nombre de Cristo. Amén.